En el mundo existen aproximadamente 4.200 religiones vivas y miles que han desaparecido a lo largo del tiempo, pero ya sea en Occidente u Oriente, las más conocidas sin duda son tres: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Y aunque cada una de ellas se distinguen en la forma de practicar sus ritos religiosos, si algo tienen en común es la fe en un único Dios. Seas creyente o no, de seguro no eres ajeno al concepto de la fe. La fe, palabra que deriva del latín fides, que se traduce como lealtad, tiene que ver con la acción de ser leales, y solo se puede ser leal en aquello en lo que se tiene confianza. En el caso de la religión, es tener confianza hacia un Dios que se encuentra más allá de nuestros sentidos, al cual se le atribuye la creación y el curso y devenir de la historia de la salvación humana. Y aunque la fe puede ser una idea o un concepto que parece a simple vista muy fácil de comprender o incluso de practicar, realmente tiene un grado de complejidad muy alto, ya que no se trata simplemente de decir yo creo en Dios y listo, o de ser asiduo a un templo y participar de cada rito, pues al parecer la fe implica toda una dimensión personal de cada individuo, donde se asume toda una actitud particular ante la vida, en donde, con palabras y sobre todo acciones, se debe reflejar aquello en lo que se tiene fe o confianza. Søren Kierkegaard, filósofo danés considerado el padre del existencialismo, aborda este concepto desde una postura muy particular y muy interesante, que no necesariamente podríamos estar de acuerdo con ella, pero sí nos puede llevar a pensar, preguntar y cuestionar qué implica realmente la fe que decimos tener, independientemente de la creencia religiosa que se profese. Así que si este tema es de tu interés, prepárate un café porque esto se va a poner bueno. Bienvenidos a ARG. Comenzamos. Antes que nada, no podemos negar que desde la modernidad hasta nuestros tiempos postmodernos, sin duda son tantos los argumentos en contra de la fe y de Dios a los que se pueden recurrir para negar su existencia o su beneficio para el desarrollo y progreso de la humanidad. Por ejemplo, ya desde los años 1700, el filósofo escocés David Hume, padre del empirismo, negaba la posibilidad de la existencia de Dios, pues decía que solo es real lo que se puede conocer a través de los sentidos, y en tanto que el alma o Dios naturalmente no es posible conocerlos a través de la experiencia, por consecuencia, no existían. Immanuel Kant, contemporáneo de David Hume, por su parte dijo que si bien la idea de Dios y el alma son dadas por la razón misma y no por la experiencia de los sentidos, aún así no se puede llegar a conocer o decir algo de ellas en realidad que no sea solo mera especulación. Por lo tanto, aunque la razón la sugiere, la misma razón, al mismo tiempo, se encuentra imposibilitada para conocerlas. Por ello, la existencia de Dios no es posible y tampoco necesaria, ya que incluso este nos dice que para hacer lo correcto, no necesitamos de la figura de un ser superior que nos vigile o que nos espere con una especie de recompensa o castigo después de esta vida. Asimismo, Darwin, desde una postura más científica con su teoría de la evolución de las especies, hacía a un lado también la idea creacionista de Dios. Y la lista podría continuar, con Freud, con Nietzsche, con Feuerbach o Marx, de los cuales podremos hablar en otro momento. En fin, son tantos los argumentos filosóficos, antropológicos, psicológicos y científicos que nos muestran la inconsistencia de la idea de Dios, que decidir no creer o ser ateo es una posibilidad y una elección muy válida y respetable, que le da todo un sentido de vida personal a aquellos que lo eligen. Pero también es verdad que, aun ante la infinidad de argumentos en contra, la fe que nos religa a un Dios es un fenómeno cultural que ha trascendido y configurado sin duda la historia de la humanidad como hasta ahora la conocemos. Finalmente, no importa a través de qué lógica o de qué raciocinio se niegue la existencia de Dios, pues aún así, contra toda lógica y toda razón, algunas personas creen o creemos en la existencia irracional de Dios, no por llevar una especie de contrariedad con la lógica del mundo, sino también como una elección de vida propia muy válida que le da un sentido personal a nuestra existencia.
De esta manera es preciso decir que la fe religiosa, la cual se traduce como confianza en algo que no se ve, es un acto irracional. En las palabras de Tertuliano sería: creo porque es absurdo. El filósofo danés Søren Kierkegaard dirá precisamente que la fe es un salto al absurdo. Tener fe para este filósofo no se limita con adherirse a una práctica religiosa o tener todo el conocimiento de lo que dicha religión profesa. Asimismo, tampoco tiene que ver con la posible buena conducta moral que algún individuo puede llegar a tener, argumentando que lo hace por la fe y la obediencia hacia Dios. Para Kierkegaard, todo esto puede llevarse a cabo muy independientemente de lo que es la fe realmente, pues cualquiera podría realizar todo esto por seguir una tradición cultural o familiar, que por lo regular así es la mayor parte del tiempo, o cuando simplemente se vive en tranquilidad, lo que le puede permitir a alguien asistir al culto, estudiar las escrituras y hacer obras de caridad calmadamente. Incluso desde esta situación puede llegar a pensar que le está yendo así de bien porque tiene fe. Sin embargo, el verdadero acto de fe para Kierkegaard se da únicamente en un contexto real de angustia, incertidumbre y vértigo, en donde tomar la decisión de confiar en Dios implica dudar, temer y angustiarse, pues aquello o aquel en quien confías no está físicamente delante de ti. Es el eterno desconocido. A él nunca nadie lo ha visto. Frase que se puede leer en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 18. Además también de que la situación por la que se está pasando debe ser tan imposible de afrontar o superar humanamente que creer que se puede hacerlo es totalmente absurdo. De ahí que el salto de fe es un salto al absurdo. Kierkegaard pone el ejemplo de que la fe es como caminar por la cima de un precipicio y aún teniendo miedo, angustia y vértigo, eres capaz de pararte muy en la orilla, mirar hacia abajo y tomar la decisión de arrojarte de cabeza, creyendo que vivirás, muy a pesar de lo absurdo que puede ser ese pensamiento. No quiere decir que este sea un acto de fe en Dios literalmente, sino solo lo utiliza para ilustrar esa sensación de vértigo y de angustia que se tiene ante las calamidades de la existencia, y aún así, con ellas encima, tomar la decisión de creer y confiar en Dios, aun cuando no hay salida posible. En su libro Temor y Temblor, manifiesta muy bien su concepción de la fe, partiendo de la historia bíblica de Abraham, conocido como el padre de la fe, o como él lo llama, el caballero de la fe, al cual se le concede este título no por esperar lo que es posible, sino por esperar lo que es imposible. Y dice en su libro: uno alcanzará la grandeza porque esperó lo posible, y otro porque esperó lo eterno, pero quien esperó lo imposible, ese es el más grande de todos. Para Kierkegaard, esperar lo imposible o lo que es absurdo es un acto totalmente irracional, y Abraham lo hizo desde el principio, cuando Dios lo llama a salir de su tierra a un lugar desconocido para él. En este punto, se debe ir más allá de un simple acto de obediencia ciega, en donde seguro, antes, Abraham miró hacia atrás y vio todas las seguridades que podría dejar por aventurarse a una marcha desconocida, arriesgando no solo su propia vida, sino la de su esposa Sara y quienes lo acompañarían, además de tal vez pensar y cavilar si aquella voz que escuchó no fue producto solo de un sueño o de su imaginación. Pero ante la duda, la angustia y el vértigo de lo desconocido, Abraham creyó. Por eso, el filósofo escribe en su libro: por la fe abandonó Abraham el país de sus antepasados y fue extranjero en la tierra que se le había indicado. Dejaba algo tras él y también se llevaba algo consigo. Tras él dejaba su razón, consigo llevaba su fe. Si no hubiera precedido así, nunca habría partido, porque habría pensado que todo aquello era absurdo. Es por esta misma fe en el absurdo que Dios recompensa a Abraham, prometiéndole un hijo, y aun a pesar de lo avanzado de su edad y la de su esposa Sara, él creyó, pero el tiempo pasaba,
y él y su esposa avanzaban más en años y sus cuerpos se hacían más débiles. Y aquella promesa que los envolvió en la emoción y la esperanza en un principio, se empezaba a tornar cada vez más imposible y absurda de cumplirse. Pero más allá de abandonar su fe y de resignarse a que tal vez aquello no habría de cumplirse como él lo esperaba, aún así siguió creyendo hasta que la promesa se cumplió. Finalmente veía en sus brazos la promesa de Dios cumplida, y de seguro pasaba por su cabeza que por fin podía morir en paz, pues no sería olvidado, ya que su linaje en su hijo Isaac estaba asegurado, y lo mejor de todo, tenía de su lado a un Dios que lo amaba y lo había bendecido con todo lo que un hombre a su edad habría podido desear. Tenía de su lado, sin duda, al Dios de las promesas cumplidas. Pero, al parecer, la fe de Abraham apenas empezaría a ser probada. Si este video te gustó y quieres ver la segunda parte en los próximos días, dale like, compártelo y suscríbete para más material como este. Mi nombre es Fernando, nos vemos hasta la próxima.